una vez más, profesor, que entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Victoria Sumag Quilla, una invitada especial, pues. Victoria, gracias por concedernos esta entrevista, pues. Un saludo para Creagen, Victoria. Ante todo, agradecerle a usted por la invitación, por esta entrevista, ¿no? Y saludar a toda la gente maravillosa que ama nuestra música andina, ¿no? Y que sigan cultivando nuestra música, que es el orgullo de nuestro querido Perú. Así es, Victoria. Victoria, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Bueno, yo soy natural de Huanta, Ayacucho, pero actualmente radico en Lima, capital. Mira tú, Huanta, Ayacucho. Se dicen que Ayacucho es cuna de artistas, pues, Victoria, ¿eh? Sí, exacto. Mayormente acá se cultiva lo que es la música ayacuchana, que es con la guitarra, ¿no? Claro. Dime, Victoria, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, en la música yo comencé que es desde muy niña en el colegio. En el transcurso que a medida que va creciendo, sí, para qué mentirle, lo había dejado un tiempo, ¿no? Porque yo también me dediqué más es lo que en el baile, que es la danza de las tijeras. Ah, mira, ¿tú también practicas la danza de tijeras? Sí, 4 años voy bailando la danza de las tijeras. Mira tú, qué bien. Pero más te jala la música así de guitarra y eso. Claro, anteriormente, ¿no? En lo que es en el colegio participaba en todas las actividades con el canto. Después, cuando ya me fui para la capital, conocí amigos y ahí es donde me comencé con el arte, lo que es la danza de las tijeras. A medida que va pasando el tiempo, comencé con el canto, ¿no? Mi decisión fue retomar al canto y eso es lo que hice, y ahora pues no comencé con las 2 grabaciones que ya están publicadas. Dime, Victoria, ¿tenemos alguna producción ya de por medio? Sí, tenemos dos temas que ya están grabados y lanzados ya. ¿Qué temas son? ¿Y son de tu autoría? No, son autorías de derechos reservados que son recopilados, ¿no? De anteriormente las músicas. Estrellita del Alto Cielo. Y en el tercer video tenemos que recién lo vamos a lanzar, Ojiñahuicha de mi vida, que también es una música de recopilación, que es muy bonito también. De hecho que sí, la he escuchado esa canción. Ojiñahuicha es un tema pero hermoso, te diré, Victoria, ¿eh? Cántanos pues Ojiñahuicha un pedacito, pues ese tema es tierra adentro esa música, ¿eh? Así es. Ok, una partecita. Ojiñahuicha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Ojiñahuicha de mi vida, tierna vecilla de mis sueños. Eres hermosa como una rosa, como un tesoro de mi existencia. Eres hermosa como una rosa, como un tesoro de mi existencia. Es una partecita. Qué lindo tema, buen tema. Dime, Victoria, o sácame de duda, más que todo, siempre les he preguntado a todas las ayacuchanas, pues, ¿no? Que las he entrevistado. ¿Es cierto que en la casa de un ayacuchano hay un arpa, una guitarra? ¿Qué de cierto es eso, Victoria? Así es, sí, no soy yo también tengo, ¿no? En mi cuarto que la guitarra no falta. Claro, sí, eso es lo que me han dicho. Sí, en la mayoría de los ayacuchanos siempre la guitarra ahí está, y en cada momento no les falta el instrumento. Ah, mira tú, qué bien. Es porque cuando hice una entrevista aquí en Lima, Aifa de la Cruz vino con su papá, le llegamos a entrevistar y le pregunté, me dijo que sí, eso es así, que en cada caso yo me escuchan, hay siempre una guitarra, un arpa, un charango, qué sé yo, pero siempre hay.
Y me dijo también, Siempre. ayacuchana que no canta, que no toca, no es ayacuchano, me dice. Bueno, eso es lo que me Así confirmó es. y es cierto, porque Ayacucho es una de las artistas y todo ayacuchano canta, hombre y mujer. Canta, Canta. toca. Así es. ¿A quién le canta Victoria? Bueno, yo, mi inspiración al canto es, no, primeramente a mi madre y a la naturaleza, no, porque la música es, la yacuchana más que nada es una música real, ¿no? Y de los autores es una inspiración real de la naturaleza, de la vida real que mayormente pasa y los costumbres, ¿no? Dime, Victoria, ¿en tu familia le inculcaron la música igual que tú? Me imagino que sí, porque tú ayacuchano es cantante, pues sí. Sí, mi mamita, bueno, ella es una persona que le encanta el huayno ayacuchano, que siempre está cantando, no profesionalmente, pero en los carnavales, por ejemplo, en las comparsas, no se lo pierden, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es donde va, ¿no? De familias, tías, primas, desde ahí, a mí también me inculcan a continuar con la música. Y de hecho que le hace muy bien, Victoria. Me gusta como tu timbre de voz más que todo. Es un timbre de voz neto ayacuchano, pues, ¿no? Así es, muchas gracias. Dime, Victoria, ¿a qué artista miras? Bueno, yo lo que miro más allá es a María Jesús, crucero del Perú. María Jesús Rodríguez, ¿no? Sí, Linda. ella. Canta muy bien. Ella también, Sila Illanes, Julia Illanes. Las hermanas Illanes. Hay muchas en Ayacucho que difunden de este maravilloso arte que es el canto ayacuchano. Te diré que yo soy bien sentimental, ¿ah? Me gusta ese porte, esa música. El arpa y violín es lo máximo para mí. Claro, el arpa y violín, pues es peor que se junta con charango, la guitarra. Es hermoso, una combinación muy diferente. Claro, sí, sí. Dime, Victoria, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales estoy como, con el Facebook estoy como Vicky García y en mi fanpage estoy como Victoria Sumasquilla. ¿Por qué Quilla? Sumasquilla, bueno, este nombre es lo que llevo en la danza de tijera. Ah, ya, ya. Sí. Así es. Cada bailarín de la danza de tijera tienen un don, un seudónimo de nombre, ¿no? Entonces, no quise perder ese nombre de Sumasquilla, que significa hermosa como la luna. ¿Algún número telefónico que nos puede dar? Sí, el 952-112-214 o al 993-143-883. Eso es para contratos. Sí, contratos, mayormente para contratos. Dime, Victoria, ¿tienes manager y representante? No, como yo recién estoy empezando, vamos a un proyecto que tenemos muchos proyectos, sí, pero hay que trabajarlo, pero comenzar de a poco, sí. ¿Tienes un marco musical, algo de eso ya? Marco musical, aquí en Ayacucho hay varios, sí tengo mis amigos conocidos, pero ahorita más lo que sobresalgo es con el arpa y violín. Entonces, yo tengo mi pareja que toca violín. Entonces, o sea, viene de familia nomás. Tengo mis tíos que tocan arpas, violines. Tengo una familia de músicos. Lógico. Y de igual manera, en Lima tengo familiares que tocan, entonces cualquier contrato ya nos vamos. Pero así, crear un grupo, no, pero sí estamos empezando a ese camino de arte. Qué bien, Victoria. Victoria, a ver, un mensaje para todos los nuevos valores que están empezando, pues así como tú, Victoria. Bueno, decirle a todos, ¿no? Que
que practiquen, que difundan nuestro arte, nuestra música yacuchana. Bueno, la música, el huayno es algo sentimental que llega al corazón, ¿no? Y decirles que sigan practicando porque hay muchos valores, hay muchos que realmente sobresalen, otras que de repente por ese miedo no están saliendo, ¿no? Entonces decirle que pierdan ese miedo, que pongan a un lado y a seguir, a demostrar, ¿no? Lo que uno sabe, a seguir difundiendo el arte, la música de nuestro querido Perú. ¿A qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, con la música, como le digo, yo recientemente estoy empezando. He vuelto a vivir y a revivir, creo, ¿no? Yo la música, pero sí, con el baile sí ya conozco a varios departamentos, ¿no? Como Cajamarca, Selva Central, Chachapoyas, Piura, Cañete, muchos lugares. Sí llegué con el baile, pero con la música recién vamos empezando. Dime, ¿y eso de baile de las tijeras, hay bastantes mujeres que bailan eso o son pocas? Hay muchísimas mujeres que bailan la danza de tijera, huancabelicano. Ah, sí, mira. Yo bailo estilo huancabelicano. ¿Sabía que yo soy de Huancavelica? Sí, escuché comentarios. Pero yo soy de Huancavelica por la parte de Guaitará. Ah, Guaitará. ¿Conoces? Sí, ¿Has llegado sí. a sus sitios? Sí, Guaitará sí conozco. Queremos escucharte, pues, otro tema de esta historia. A ver, deleítenos con otro tema. Ok, esta música, Estrellita del Alto Cielo. Estrellita del alto cielo, alumbra pues por mi camino, al silencio de esta noche, a de partir de este pueblo, por el camino más solitario. Qué hermoso tema. Te escucho los temas y no me cansa de escuchar. Ese timbre de voz que tienes, ¿eh? Muchas gracias. Dime, Victoria, ¿qué le puedes decir a los amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, decirle a todos los amigos del Facebook, a todos mis seguidores, ¿no? Ellos son el pilar de todos los artistas, ¿no? Y gracias a ellos por todo el apoyo, por todo el cariño, ¿no? Y que sigan y que nos incentiva a mejorarnos cada día más y siempre ellos quieren novedades, ¿verdad? Entonces ahí vamos y decirles muchas gracias por el apoyo y que sigan apoyando de la misma manera, ¿no? Que a los nuevos valores que están iniciando. Claro que sí. Y que sigan los comentarios más que todo, ¿eh? Así es, bueno, comentarios, ¿no? Aceptativas, sean malas o buenas, pero siempre ahí estamos para mejorarnos. ¿Cómo es un domingo en casa, Victoria? Un domingo en casa. Así es. Bueno, un domingo para serte sincera, bueno, en estas fechas por esta pandemia que estamos, los domingos estamos llenos de familia, ¿no? Estamos en unión, pero mayormente cuando es en las normalidades, a veces los artistas no paramos en nuestra casa los domingos, porque mayormente salimos desde viernes, sábado y domingo. A veces nuestra familia no estamos unidos, siempre falta uno. Es una tristeza, pero así es la vida de un artista. Claro de que sí, los artistas siempre, Día del Padre, Día de la Madre o Navidad, siempre están en distintos sitios, pues. Así es, ¿no? Más que nada en esta fecha estamos aprovechando, pues, estar en familia, en unión. Claro que sí. Una vez más, tu número telefónico, Victoria. Bien, mis números de contrato pueden comunicarse al 952-112-214 o al 993-143-883. Un mensaje para todos tus seguidores. Bueno, a todos mis seguidores decirles, ¿no? que siempre apoyen
lo bueno, ¿no? Apoyen a nuestra música de ayacuchana, nuestro género huayno, que es netamente peruano, ¿no? Y que siempre pues sigan a estas, escuchen de estas músicas lindas que son sentimentales y son músicas pues que son reales, ¿no? Que nos interpreta otro tema, pues, que sale muy bien. Ya, un temita, este tema lleva por título Fatal Destino. ¡Wow! Ese es lindo. Con mucho cariño, es una música también muy triste, algo real también, ¿no? No se sabe del autor porque son derechos reservados, es una música ya cantado también por varios artistas. Mañana cuando me vaya, pasado cuando me ausente. Mañana cuando me vaya, pasado cuando me ausente. Ya no hablarán la gente, ya no ladrarán los perros. Ay, qué fatal es mi destino. Ya no hablarán la gente, ya no ladrarán los perros. Ay, qué fatal es mi destino. Qué lindo tema. Ese tema ya lo has cantado, lo has grabado, me dices, en una producción. Así es, los dos temas ya está en la página, ya está en YouTube, los dos temas cantados, ¿no? El último tema es el Ojiñahuicha de mi vida, eso sí, recién se va a lanzar. ¿Ya lo grabaste ya? Sí, ya está grabado, ya tenemos el audio, solo nos falta el video y todo lo demás. O sea, esperamos que pase todo esto y estaremos lanzando. Dime, pero esos son videoclip, los 3 temas que ya están en YouTube. Los 2 temas sí, ya está en videoclip en YouTube. Ah, mira tú, qué bien. Así es. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, habrá que ver pues esos videos. Victoria, mira, para mí un gusto de entrevistarte, pues espero que todo esto pase y reencontrarnos, pues presencialmente, hacerte una entrevista, pues ya, Victoria, tu despedida para Creagen. Así es. Muchas gracias a Producciones Creagen y a usted, ¿no? Genaro Huaraca. Muchas gracias por la entrevista y qué bueno que esté cultivando y que valore nuestra música, que es el huayno, ¿no? He visto en varias entrevistas de muchos artistas, ¿no? Y que siga así y de esa manera para que todo el público amen de nuestra música peruana. Claro que sí, es una ventana más para todos ustedes, porque lo estamos haciendo pues ya hace más de 12 años apoyando los nuevos valores. Esa es la idea, pues. ¿Sí? Claro. Ok, Victoria, hasta la próxima, pues. Cuídate, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. A usted, nos vemos.